Hola, un saludo, aquí Juan Pablo Montoya. Vamos entonces a comenzar con el análisis de diseño del producto que me fue asignado. En mi caso fue el lavavajillas y tomé un lavavajillas Frigidaire serie 1000. El producto es usado, entonces tuve la oportunidad de verlo en funcionamiento. En primer lugar tenemos la referenciación del producto. Se puede pausar el video para apreciar con más detalle sus componentes. Primero, affordances. En los affordances tenemos compuerta metálica entre el mobiliario y el recubrimiento de madera de toda la cocina. Nos induce intuitivamente a pensar que este componente es algo diferente del resto de la cocina. Picaporte, chapa presionable, intuitivamente tenemos la tendencia a presionarlo como una perilla. Panel de botones accionables y perilla rotable. A diferencia del picaporte que es pulsable, la perilla es rotable y los botones todos son accionables. Entonces, intuitivamente, sin saber cuál es su utilidad, sencillamente pensamos en accionarlos presionándolos o bien rotando la perilla. Cavidad hueca provista de bandejas nos induce a pensar que algo se puede ingresar dentro de ella, que algo cabe dentro de ella. Bandejas con ruedas y rieles. Intuitivamente la rueda nos hace pensar en rodar, alar algo o empujar algo. Anti-affordances. Tubo dispersor, entre comillas dispersor, porque es un cilindro hueco colgante del medio de la rejilla que no parece aclarar cuál es su utilidad y hace sentir al usuario fuera de lugar, fuera de propiedad con el electrodoméstico. Si no hubiera leído el manual de usuario, no habría sabido que supuestamente este tubo que está vacío y colgando de la rejilla es el dispersor de agua y jabón. Es un aro, adicionalmente un aro calefactor en la imagen inferior. Este aro calefactor es la banda negra que se aprecia. No es posible determinar de forma intuitiva que es un sistema de calefacción. Se podría pensar más bien que es un soporte para la rejilla o algo por el estilo, y eso incluso puede llevar al usuario a lastimarse. La perilla de ayuda de enjuague es removible, se le da una vuelta y se remueve, pero esto no nos conduce a nada muy claro. Habría que leer el manual de instrucciones para saber que hay una pequeña, muy pequeña rendija por la cual se puede echar el enjuague. Signifiers, letreros del panel de botones y rotación de perilla. Claramente todos son indicadores muy explícitos de que si el botón se pulsa o la perilla se ubica en esa posición, se está ejecutando el comando que aparece ahí escrito. Letreros de luces indicadoras nos indican que cuando la luz se enciende o se apaga, una función determinada se ha encendido o se ha apagado. Marca luminosa de posición en la perilla. Cuando la perilla se gira una posición, la posición seleccionada es la que esté apuntada por la marca luminosa. Letreros sobre compartimientos internos nos indican para qué es ese compartimiento, y visor de contenido del detergente nos indica el nivel de detergente que está contenido dentro del compartimiento. Anti-signifiers, la numeración imprecisa del temporizador, nos dice 2 o 4. 2 o 4 qué, no sabemos si son minutos, no sabemos si son horas. Es un adhesivo cargado de indicaciones, como se puede observar en la imagen B. Esto debería sobrar, debería ser innecesario, porque la mayoría de indicaciones de uso las debería dar el lavaplatos por sí solo. Marca de precaución sobre el dispersor no nos aclara, nos hace entender que por alguna razón el aparato es delicado, pero no sabemos ni siquiera para qué se utiliza o para qué sirve. Simbología poco clara para detergente. El símbolo que se puede observar junto a la C se supone debería simbolizar detergente. No entendemos que eso es detergente. Mapping. Pros. El mapping es compacto, es minimalista, es una pequeña porción apenas de la fachada delantera de la máquina. Contras. No cumple el principio de agrupación. No se puede entender por qué mientras algunos ciclos están ubicados en torno a la rueda, otros ciclos están ubicados como botones y en lugares separados. Es confusa la rotación de la perilla, porque a pesar de que se seleccione un ciclo, la perilla da la vuelta como si fuera un temporizador por todos los demás ciclos, así los demás ciclos no estén seleccionados. Y la distribución irregular de los elementos internos. Al interior de la máquina nos podemos encontrar una serie de elementos que, como les expuso anteriormente, no son claros para el usuario por qué están allí. En el feedback tenemos pros: iluminación de los botones cuando se les pulsa, llenado inmediato al iniciar ciclos, liberación de vapor en secado. Esto rápidamente nos permite entender si algo de lo que deseamos hacer está funcionando o no funcionando como lo queremos. Pero los contras, hay una total ausencia de feedbacks de precaución, no tenemos forma de saber si el equipo todavía está caliente, si no lo podemos tocar porque está caliente, si todavía está llenando, si ya se... con ausencia de indicadores auditivos, totalmente inaccesible, por ejemplo, para personas con discapacidades visuales, y adicionalmente dificulta el uso para el usuario promedio. Ausencia de feedback de encendido y apagado, no sabemos si el aparato está prendido o está apagado, salvo tal vez porque alguno de los botones esté encendido, pero esto solamente ocurre cuando se pulsa. Constraints. Las deficiencias ya mencionadas. Tenemos un volumen limitado físicamente, es decir, no más de ese volumen se puede utilizar para lavar. La medición del tiempo es muy ineficiente, ya vemos que solamente se puede elegir o 2 o 4, 2 o 4 que si no hubiera leído el manual no habría sabido que son horas de retraso para el inicio de los ciclos. Bandeja superior no retirable, la bandeja superior no la puedo retirar, lo que adicionalmente me limita más el espacio. Está contraindicado para plásticos, no se deben lavar plásticos dentro del aparato.
por asuntos del calor y escasos ciclos de uso. No puedo personalizar qué clase de ciclo quiero utilizar, simplemente los que ya vienen preestablecidos en el aparato, lo que me limita a tener que utilizar la cantidad de agua que el aparato tenga de fábrica o cantidad de energía que el aparato tenga de fábrica. Finalmente, el Conceptual Model. Tenemos que, por un lado, poseta electrónica, o sea, es la idea, o bien un hueco que se llena de agua y jabón. Eso es muy sencillo, es una caja y esa caja se llena de agua, jabón y ahí se lavan los platos, se juegan los platos. Finalmente, el replanteamiento de la máquina. Por un lado se añadiría un panel en la parte superior, minimalista sí, pero un poco más amplio, con una pantalla digital, ingresarle información visual al usuario de forma rápida sobre lo que está pasando. Adicionalmente se le añadiría una alternativa de sonido que permita reproducir sonidos personalizados por el usuario para indicar el fin de un ciclo, el comienzo de otro o para indicar alguna alerta o advertencia. Se procuraría que lo que el usuario tenga a la vista sea aquello que pueda manipular por sí solo y que sea de su interés. Bueno, muchísimas gracias.